Muy buenos días, hermanos. Dios nos permite una mañana hermosa, ¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor. Realmente es tan importante para nuestro espíritu el poder escuchar esta palabra, para alimentar y para poder así crecer, ¿no? Solamente debemos abrir los oídos del corazón y así escuchar la palabra. Vamos a comenzar alabando al Señor. Del himnario bautista vamos a cantar el himno número 98. Himno 98, hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió
clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar las glorias de su gran poder. Me gozo en el alzar, me gozo en el alzar, me gozo en el alzar. La gloria de su gran poder, me gozo en el alzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Sí, es el himno 98, ¿no? Hay una fuente sin igual. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Si nosotros creemos en la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros, podemos ser limpios, podemos lavar, ¿no?, nuestro ser mismo. Solamente por la sangre de Jesucristo. Él fue clavado en la cruz y murió por nuestros pecados para darnos la salvación. Por eso todo aquel que en Él cree puede recibir la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 474. Himno 474, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, todo se hace nuevo, ¿no? Él nos da una nueva vida para poder avanzar, para seguir adelante.
solamente por la sangre de Jesucristo, creyendo, ¿no?, en su sacrificio, que Él ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, y nos ha dado la justicia, su amor, nos ha dado la salvación completa, ¿no? Él hizo la obra perfecta por nosotros, dándose así en la cruz al morir por nuestros pecados, y nos ha dado también su santidad. Nos ha hecho justos, santos y perfectos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 1. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada por la lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén.
realmente Él es santo, ¿no? Él es justo y Él es perfecto. Este versículo, ¿no? Perdón, la segunda estrofa dice, ¿no? Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. Solamente los santos pueden adorar a Jesucristo. Solamente los santos pueden adorar a Dios mismo, ¿no? Por eso, Jesucristo al morir por nosotros en la cruz nos ha hecho justos, santos y perfectos. Creamos esto, ¿no? En la obra de Jesucristo, para así poder agradar a Dios. Realmente ofreciendo al Cordero, ¿no? Jesucristo mismo, el cual murió en la cruz por nosotros, nos dio esa santidad. También así, ¿no? Saludamos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, mediante YouTube, Facebook y los diferentes medios, ¿no? Y también les animamos para que puedan venir y participar en el culto de la iglesia, ¿no? Y unidos los hermanos podemos así compartir y avanzar juntos, porque aquí están los santos escogidos de Dios, ¿no? Sí. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 503. Himno 503, allí no habrá más tribulación. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste, muy lejos ir del Salvador, pues morarán ya con los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Confiados en Jesucristo, cualquier problema, cualquier situación, realmente se soluciona, ¿no? Él trabaja y Él avanza y nosotros vamos detrás predicando su evangelio. Él murió por nosotros en la cruz y nos ha dado la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 373. Himno 373. Buscad primero.
Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. 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 Sí, es la alabanza 373, buscad primero, dice, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedid, pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, y la puerta se abrirá. Son 3 versículos, ¿no? Muy hermosos que Dios nos permite. También en la alabanza para poder presentar ante Dios, ¿no? Realmente solo por Jesucristo podemos llegar hacia el Padre, por su sangre preciosa, ¿no? Sí, seguimos alabando, vamos a cantar el himno 409. Himno 409, oh qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre de paz, gozo y su amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno,
dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, nuestra prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanas. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias a Dios estamos aquí en la iglesia y también queremos agradecer a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia y que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Esta mañana voy a invitar al hermano Freddy Villagómez, por favor, quien va a pasar a orar. Mientras el hermano va pasando, voy a pedir a los hermanos que tal vez están en la parte de atrás poder ocupar los asientos que aquí adelante están disponibles, hermanos. Adelante, hermano. Oremos, hermanos. Bendito Padre Dios, una vez más, Señor, agradecidos porque tú nos permites también poder llegar a la iglesia, poder también recibir de tu bendición a través de tu palabra, a través de tu siervo también, Señor. Este tiempo también, Señor, tú puedas apresurar los pasos también, Señor, de los hermanos. Tú puedas también, Señor, aún ayudar, Señor, a aquellos que lo necesitan también, Señor. Padre amado, hoy esta mañana también tú quieres establecer tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Tú quieres afirmar, Señor, la salvación para cada uno de nosotros también, Señor. Aún, Señor, esta mañana te agradecemos por este nuevo día, por esta nueva oportunidad también, Señor, y la nueva enseñanza que hoy también recibiremos también en este lugar. Así, Señor, te agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Y por la gracia de Dios, este tiempo vamos a tener, ¿no?, el servicio aquí dominical. Ya después vamos a ir a otro nuevo lugar, ¿sí?, a tener todas las reuniones. Ustedes han visto, ¿no?, que este lugar ha quedado muy chico, ¿cierto? Cuando hemos tenido el culto especial con el pastor Shin, de verdad, ¿no?, el mismo lugar donde estábamos parece que era pequeño. A mi punto de vista eso era, ¿no? Pero Dios ya ha mostrado un lugar para nosotros. Amén. Oremos a Dios y vamos a invitar también a nuestros familiares, ¿sí? El próximo domingo vamos a tener servicio especial en un lugar que ya se va a mencionar y también invitemos a los demás hermanos y también coordinemos directamente con los encargados. Amén. Entonces, esta mañana, ¿quién desea compartir su testimonio? ¿Si entre los hermanos hay? Entonces vamos a invitar al hermano Jorge Parrado primeramente. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos, hermanas. Voy a leer un versículo, ¿sí? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice, ¿no? Hoy estoy de cumpleaños, ¿sí? Son 18 años que estoy en la Iglesia Buenas Nuevas. Yo estoy agradecido al Señor porque la verdadera felicidad he encontrado aquí, pese que Satanás también ha trabajado en mi vida, ¿no? Muchas veces me ha querido alejar. Muchas veces también me ha hecho hablar cosas que no debería decir, pero él siempre está trabajando así, queriéndonos sacar, ¿sí?, de la iglesia. Pero un tiempo muy precioso de que yo no había visitado ninguna otra iglesia, solamente
vine de la Iglesia Católica directamente a la Misión Buenas Nuevas, ¿no? Un 26 de mayo del 2006, recibimos el 24 de mayo en la noche, recibimos la visita de la hermana Silvia Duarte, quien vino a compartirnos el Evangelio a través de una situación. Dios nos estaba buscando, ¿no? Como dicen los siervos, falso es aquel que dice que él busca a Dios, sino Dios nos busca a través de una situación. A través de esa situación, como compañera de oficina en Yacimientos, que era la hermana Silvia con mi esposa, entonces ahí hemos tenido una situación y de esa situación yo he recibido esa visita. Pero a los 2 días he recibido la visita del pastor Leonardo, ¿sí? Con él hemos recibido la salvación y con este versículo donde decía, ¿no? Jorge, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Cuando yo escuché la palabra por primera vez, entonces no estaba de acuerdo, ¿no? El primer día, segundo día también, ya estaba trabajando, ¿no? El Señor. Tercer día, ya ahí recibí la salvación juntamente con mi esposa, ¿no? Por eso este día yo quiero agradecer a Dios por su misericordia, porque para Dios yo no soy nada, ¿sí? Soy polvo del polvo. Muchas veces he querido ayudar al Señor, pero no se puede, no se puede. Si yo no desecho ese pensamiento, difícilmente voy a poder avanzar. Tiempo que me permite confirmar a través de la palabra, a través de la visita del pastor Shim, a través también de recibir siempre la guía del pastor Andrés, de la misionera Luz, puedo confirmar mi salvación, ¿sí? Realmente estoy yo este tiempo agradecido. Es fiesta para mí, porque 18 años han pasado donde hemos recibido muchas cosas dentro del hogar, dentro de mi vida de creencia también, pero siempre ha ocurrido algo en mi corazón, y aquí lo voy a decir. Yo siempre he estado orando y pidiendo disculpas a todos los hermanos que tal vez en algún momento de mi boca ha salido algo que no era mío, sino es de Satanás cuando Dios nos abandona por un momento, ¿no? Hay una palabra donde dice, por un breve momento te abandoné, te recogeré con grandes misericordias, dice. Esa palabra es una promesa hermosa que está en mi corazón y que a través de eso, realmente de esa palabra, yo puedo ver que solamente para mí Dios es mi Padre, ¿sí? Y Jesucristo mi Salvador. Por eso sé que Él es Rey de Reyes, ¿no? Muchas veces estoy siempre pidiendo en oración, y ahí como me dio el cargo de tesorero de la misión, entonces yo he podido ver cómo Dios trabaja, ¿sí? Realmente Dios es grande, Dios trabaja, Dios nos ha mostrado muchas veces, a mí me ha mostrado su misericordia. Por eso, a través de recibir su misericordia, recibo la gracia del Señor. Por eso Dios me ha hecho que, como decía pastor hoy en la mañana, decía, si uno no desecha su pensamiento, si uno no desecha su ser, difícilmente puede avanzar y difícilmente puede trabajar por el Señor. Por eso no somos nada, hermanos. Yo les pido, siempre abran su corazón al Evangelio, abran su corazón a que Dios es grande, Dios trabaja. Cualquier situación que tengan, entréguenle al Señor, porque Él ya llevó todo, ¿sí? Si han aprendido a devolverle al Señor la situación como a mí me pasa, cuando yo recibo una situación, para mí es bendición. Porque si a través de esa situación voy a mirar la situación, difícilmente yo no creo en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Él dice que ha ofrendado a su Hijo para que muera por nosotros, ciertamente Él ha llevado toda nuestra suciedad, toda nuestra inmundicia ha llevado. Y eso está en mi corazón, por eso es que yo reconozco. No digan que yo no tengo problemas, por eso mi esposa es bien bendita, porque todos los días trae problemas de la oficina, ¿no? Todos los días, no es un día que no traiga, ¿no? Llega y, esto ha pasado, pero ¿qué hacemos? Oramos.
Y si yo no tuviese la palabra y no escuchara, no leería, entonces yo más me entraría en esa situación. ¿Dónde vamos a estar? Allá hubiésemos estado alejados de la iglesia, pero ahí Dios me permite hablar fuerte con mi esposa, ¿no? Entonces, ¿crees o no crees? Así, tiene que ser así, ¿no? En la vida militar me han enseñado a mí ser bien tajante, ¿no? Como decía alguna vez, yo nunca he querido ser militar, pero Dios había sido, ese es el camino para él. No, yo no quería, me han llevado a la fuerza, pero ha utilizado personas, ¿eh? Ha utilizado personas para que sea. Por eso dentro de lo que yo no tenía vocación para ser militar, pero he aprendido a agradecer a Dios lo que Él me ha dado, ¿sí? Por eso es que siempre hemos marcado una vida militar muy casi intachable, ¿no? ¿Por qué? No por mi fuerza, sino porque Dios estaba trabajando y Dios estaba guiando. Por eso yo estoy agradecido esta mañana, hermanos, y comparto mi felicidad de estar 18 años, que sean 18 años más y después que sea eternamente para llegar y estar en la gloria de Dios a través de solamente una cosa muy importante, el creer, nada más. No miren la situación, ¿sí? El que mira la situación sufre. Siempre está en mi corazón esa parte, esa palabra que dice Pastor Oxopar, ¿no? El que mira la situación sufre. Por eso miren atrás, pero vean de dónde Dios les ha sacado, ¿sí? Eso es lo más importante. Por eso esta mañana yo quería compartir esta felicidad, porque ese mismo día, el 26 de mayo del 2006, juntamente con mi esposa hemos recibido la salvación, ¿no? A un principio la situación estaba carcomiendo nuestra vida, y entonces cuando mirábamos esa situación estábamos sufriendo los dos, ¿no? Pero cuando al escuchar, al oír la palabra del Señor, que hemos reconocido que nosotros no somos nada, y esa situación a través de la muerte de Jesucristo en la cruz ya está todo llevado, ¿sí? Entonces, hermanos, yo esta mañana realmente una vez más les voy a decir, les voy a leer esa palabra. Jorge, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios dice nunca más, es nunca más, ¿sí, hermanos? Amén. Amén, muchas gracias. Hemos escuchado testimonio de salvación. Amén. Yo creo que aquí todos tienen su testimonio de salvación, ¿cierto? ¿Quieren contar, hermanos? ¿Quieren expresar o quieren que ese testimonio esté ahí durmiendo en cada uno de ustedes? Glorifiquen, hermanos. Amén. Vamos a invitar a la hermana que nos está visitando. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. La verdad, yo también escuchando el testimonio, ¿no? La verdad, yo puedo ver cómo Dios tiene tanta gracia. Es la primera vez que yo llegué a esta iglesia, ¿no? Aunque antes, hace 3 años más o menos, yo buscaba la iglesia, pero a otro lado me había llevado el minibús. Me dijo, sí, conozco, pero me había llevado a otro lado. Así que como yo también, ¿no? Yo radico allá en Buenos Aires, Argentina. Ya muchos años que ya estoy allí, Dios había permitido, ¿no? Que hace como casi 25 años por ahí yo me había ido de aquí, pero yo tenía una vida, ¿no? Así como queriendo buscar la felicidad, ¿no? Así, digamos, por medio de las cosas de este mundo, una vida sin paz, ¿no? Porque nada podía llenar mi corazón. Yo me había separado con mi esposo en aquí ya 10 años, ¿no? Así que en Buenos Aires Dios había permitido que me encuentre con él, pero realmente yo pensaba, ¿no? Que ahora sí él ha debido cambiar, pero aún así Dios no me permitía, ¿no? Esa felicidad. Así que bueno, yo tengo 2 hijos y un día, ¿no? Mi hija había llegado a conocer las academias de allá de Buenos Aires. Así que por medio de ello mi hija llegó a conocer la iglesia. Está en la ciudad de Vita, por ahí ustedes ya conocen. Entonces mi hija llega un día y muy feliz y muy contenta y me dice, mamá, no sabes lo que es de lindo allá, es un paraíso, mamá, y no sabes
que te hablan de la salvación. Y yo no podía comprender esa palabra, ¿no? Salvación. Y bueno, antes sí, de niña mis padres habían ido a la iglesia y a mí me enseñaron siempre, ¿no?, a pedir perdón. Entonces, como yo, bueno, me aparté de vez en cuando, siempre pedía perdón por mis errores, ¿no?, mirando siempre mis malas obras, ¿no? Hoy por hoy puedo decir que era todo mis malas obras. Y vivía, ¿no?, con muchos años así de condena, ¿no? Bueno, de esa manera mi hija me dice: mamá, ya te hablan de la salvación, vamos. Y yo fui la primera vez. Dios permitía situaciones, como decía bien, ¿no? Nosotros no somos quien busca a Dios, sino Dios permite las situaciones porque a través de ello nosotros podemos llegar, porque Él dice que nos amó primero. Así, ¿no? Entonces, yo había llegado allá con una madre que también tenía aflicción acerca de sus hijos, y la verdad que cuando me empezaron a compartir los siervos la palabra, la verdad que yo era tan enemiga de la palabra, no creía. Al contrario, me venía, ¿no?, protestando, ¿no?, que están locos aquí así. Ese era mi corazón, ¿no? No podía, en verdad era tan incrédula, ¿no?, así como dice el agua y el aceite. Y entonces, aparte lo veía tan lejos, porque yo vivo en Capital, y le decía: hija, llegas muy tarde, así siempre mirando la situación. Pero así, mi hija estaba tan encantada, ¿no? Entonces se iba ella sola y a mí me preocupaba. Y creo que eso fue el lazo, ¿no?, de la que, bueno, un día escuchando la palabra, podía ver, ¿no?, cómo Dios, bueno, por medio de una prédica que hizo pastor, ¿no?, que el amor, acerca del amor hablaba, ¿no? Decía que el amor humano es mentiroso, decía. Porque yo vivía siempre con una condenación, porque cuando yo vivía aquí en Bolivia, mi hijo había muerto a los 2 años, y después yo había decidido separarme, ¿no? Y cuando yo volví con mi esposo en los 10 años, esa condena siempre, ¿no?, estaba persiguiéndome, o sea, la muerte de mi hijo, y siempre lo culpaba a él, ¿no? Porque el hombre te promete muchas cosas, pero en verdad no puede cumplir, ¿no? Como dice, es su propia justicia, ¿no?, se rompe. Entonces yo ahí, cuando hablaba del amor del pastor, yo podía comprender que en nosotros no hay verdad, ¿no? Entonces descansaba mi corazón, y la verdad que recibir la salvación fue un proceso, ¿no? Porque como dice también, al instante uno puede ser salvo, ¿no? Pero mi corazón era tan perverso, tan duro, y la verdad que, bueno, por mi hija yo iba. Así que bueno, hasta que un día pastor hizo esta prédica acerca del perdón de pecado, como explicaba detalladamente. Y ahí, ¿no?, ya podía darme cuenta que mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios, y que yo estaba viviendo por mi propia justicia, ¿no? Y eso había impactado mi corazón. Yo había llegado, bueno, a la iglesia, digamos, a mediados del 2019, y en el 2020, bueno, ya vino la coronavirus, ¿no?, terriblemente. Mi esposo no iba, y bueno, ahí como poco a poco podía comprender, y me invitaban también era todo por Zoom. Para mí era tan incómodo, porque también había, ¿no?, de hermanas que me pinchaban, me decían: escucha, y era realmente incómodo, pero escuchando me di cuenta, ¿no?, que en verdad yo era esa persona que mirando mi condición, yo vivía, ¿no?, por mis malas obras, y siempre quería como cambiar, digamos, ¿no? Porque mi esposo me decía: tú no cambias, y si viéndote a ti, yo no quiero ir a la iglesia, porque realmente, obvio, tenemos reacciones en la cual siempre, ¿no?, en mi caso a mí me condenaban, ¿no? Yo decía: ¿por qué? Pero cuando yo comprendí que esa conciencia, ¿no?, de malas obras es la que me acusaban. Cuando yo escuché, ¿no?, acerca de Jacob y de Esaú, que Jacob dice que tenía que mentir para recibir la bendición, ¿no? Y sin embargo, él tenía que escuchar tan solo la voz de su madre, dice. Entonces, él tenía que pisotear, dice, su conciencia, ¿no? Entonces,
le acusaba su conciencia, ¿no? Pero él tenía que negarse y decir que era Esaú. Así que como mentirosos, pero veraces, dice, ¿no? Entonces yo podía descansar mi corazón porque en verdad yo estaba viviendo así. En sí era un proceso, ¿no? Hasta que un día Dios me permitió una palabra que dice en Primera de Corintios, dice, ¿no? Primera de Corintios 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta palabra como que para mí era un juicio, ¿no? En verdad yo no podía entrar al reino de los cielos por mis obras, ¿no? Porque yo, imposible que pueda, ¿no?, cumplir la ley. Y esto para mí fue un proceso en el cual podía comprender que yo 100%, que solamente era de continuo solamente el mal. Entonces, cuando yo escuchaba esta palabra que dice, ¿no?, el 11, esto erais algunos, más si habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces yo podía descansar en esta palabra y podía ver que solamente por nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que Él ha venido a esta tierra, el único, ¿no?, que ha venido sin pecado y cargó todos mis pecados, ¿no?, por mí, que Él se llevó toda mi enfermedad, todos mis pecados, y la verdad podía tener una gran alegría. Esto en sí era un proceso en mi corazón. Muchas cosas no entendía. Pastor siempre, una vez dijo pastor, no importa que no entiendan, solo acepten la palabra de Dios. Y era mi pensamiento, ¿no?, que me aturdía, pero escuchando la voz de pastor, yo podía aceptar solamente la palabra de Dios. Y la verdad también fue un proceso de mi familia. Como les digo, mi esposo no quería saber nada de la iglesia. Y un día dijo pastor que nosotros tenemos que pedir misericordia, ¿no?, como Bartimeo. En la mayoría, muchas veces las mujeres somos las primeras, ¿no?, en ir a veces. Así hablando con otras hermanas veía que ellas, ¿no?, iban primero y que nosotros tenemos que confiar en Dios. Así que yo pedía por mi esposo. Como les digo, en el 2020 llegó la coronavirus allá. Nosotros nos cuidábamos muy bien, teníamos todas las condiciones para estar bien, pero en verdad no depende de nosotros, sino depende de Dios. Así que llegó, ¿no?, la corona a mi esposo, a mis hijos. Y cuando le escuché esta noticia por medio del médico, mi corazón caía, ¿no?, porque podía ver, ¿no?, que Dios en verdad estaba como quebrantando, ¿no?, mi corazón. Así que bueno, el pastor me decía, ¿no?, que Dios va a sanar. Así que bueno, se lo llevaron a mi esposo en ambulancia. Era tan terrible esos tiempos, ¿no?, ustedes deben saber. Se lo llevaron, apenas escuchaban a alguien que estaba mal, ya venían como robotizados y te sacaban. Así que por medio de eso mi esposo salió. Y en la puerta se despidió de mí y yo no sabía si él va a volver o no, porque era así la situación. Y bueno, yo creí que estaba sana y le di, pastor me dice, ¿no?, ustedes comparten el mismo baño. Yo tenía otra, no pastor, yo estoy bien, así yo pensaba, ¿no? Pero no, los síntomas comenzaron al día siguiente a mí, igual. O sea, estuvimos en el hospital. Él estaba en la planta de arriba, terapia intensiva, y yo estaba abajo. No, estábamos incomunicados. Mi hija nos dijo, mamá, tienes que ir. Así que yo puedo agradecer a Dios. Quizás yo estaría muerta en este momento, estaría bajo tierra, pero Dios me permitió la vida. Y la verdad fue un proceso. Mi esposo dice, ¿no?, que él entrando al hospital, era tan lleno, había tanta gente. Dice que entraban jovencitos
y salían embolsados. Entraba la gente, salían embolsados y Dios le permitía ver todo eso a mi esposo. Y ese momento él se acordaba, ¿no? Cuando yo le compartía la palabra, él tenía mucho arrepentimiento en su corazón. Y dice que vio un letrero que decía salida. En ese momento él se inspiró en esa palabra y dijo: Señor, tú eres la única salida hoy para mí. Ya comprendí, Señor, si tú me estás llamando de esta manera, Señor, ya comprendí. Dios le dio un hermoso testimonio, donde él se acordó la palabra que dice en Isaías 40:31. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi esposo se había acordado de esa palabra, ¿no? Y podía sentir mucho arrepentimiento en su corazón. Un día faltaba para que le pongan el tubo. Él podía ver, dice, cómo los médicos los metían, dice, una manguera, ¿no? Sangraban, dice, los volteaban así, y mi esposo estaba tan, me va a tocar a mí en cualquier momento. De hecho que el médico le dijo: mañana usted, pero ya no podía respirar él. De hecho que mañana te toca a ti, tienes que pasar al tubo. Y mi esposo, estábamos incomunicados. Bueno, el pastor pidió oración a la iglesia, la verdad que por la oración del siervo, por la oración de los hermanos, Dios escuchó al justo, ¿no? Como dice la palabra, Dios escucha la oración del justo. Y mi esposo fue librado de esa muerte. Así que salió dentro de un mes del hospital. Yo salí a los 20 días, estábamos incomunicados. Mis hijos hubieran sido huérfanos, ¿no? Pero Dios no lo permitió. Así que bueno, mi esposo me llama. Y lo primero que pregunta a mis hijos: ¿tu mamá está viva? Mi esposo pensó que a mí ya me enterraron así, ¿no? Y yo también no sabía si iba a volver, pero nos hemos comunicado, podíamos agradecer a Dios y él me dice: Dios está vivo. Escuchar de él esto para mí fue gran gozo, ¿no? Dios está vivo, me dice. Así que después salió humillado, ¿no? Humillado, y desde ese día él se fue a la iglesia. Hoy por hoy estamos juntos, compartiendo, ¿no? Cómo Dios nos ayudó y nos permitió este evangelio. Yo puedo agradecer a Dios que cada vez, ¿no?, me enseña cada cosa nueva. Este tiempo también, estando aquí, mi hermana todavía, mi familia está, ¿no? Nosotros somos apartados ya, ¿verdad? Pero nuestras familias no todos vienen. Y mi hermana me invitaba ayer, me decía: vamos a mirar las fiestas que hay. Pero hoy cantando, ¿no?, esa canción que decía: nosotros ya estamos alejados, ¿no? Ya vivimos en el mundo espiritual, donde somos guiados por el Espíritu, ya no por los deseos de nuestra carne. Y la verdad, Dios ya me sacó. Y no sé, no me daba ese corazón para ir. Y también Dios me permitió enfermarme. Estos 2 días estaba enferma, resfriada, así que no podía decir sí. La verdad también no pensaba hoy venir, pero mi corazón se afligía y decía: ¿cómo puedo llegar a la iglesia? Y así, ¿no?, preguntando, y Dios me dio la gracia de llegar aquí. Y puedo agradecer a Dios que si bien me dio la vida ahora, es para Él, ¿no?, para la gloria de Él, y también para compartir la palabra, ¿no?, porque solo eso puedo decir, ¿no?, a aquel que está afligido, como yo un día estuve afligida. La paz viene de Dios, de la palabra de Dios, no por otra cosa, ¿no?, confiar en Dios. Así que estoy muy agradecida, hermanos, por estar aquí y por conocer la iglesia. Así que si Dios me permite, bueno, mientras esté aquí, que Dios me permita venir, ¿no? Bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a tener 2 alabanzas
a cargo del grupo Canto de Esperanza, ¿sí? La primera alabanza, Sé fuerte, y la segunda alabanza, Salmos 8. Entonces, por la gracia de Dios, el grupo también nos está acompañando. Escuchando los testimonios, también Dios nos permite, ¿no?, ver cómo Dios trabaja. Y espero que los hermanos aquí presentes testifiquen su testimonio de salvación. ¿Amén? ¿O se lo quieren guardar? Testifiquen, ¿sí, hermanos? Así. Es muy importante esa parte, recordar cómo Jesucristo nos ha dado la vida. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza, mientras se van acomodando. De la misma manera voy a pedir aquí a los hermanos, por favor, aquí adelante aún hay espacios. Si en caso han reservado, por favor, evitemos hacer reservas, sí, porque al final, ¿no?, los hermanos, esos espacios siguen quedando vacíos, sí, hermanos. Eso, por favor, les voy a pedir. Y también ir apagando nuestros celulares, que es muy importante. Amén. Vamos a dar lugar al grupo Canto de Esperanza. Alabar el santo nombre de nuestro Dios. Un poquito, quizás vamos a demorar los ajustes. Siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz.
estás triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Sí, este salmo que yo sé que todos lo conocen, quisiéramos cantar juntamente con todos ustedes, ¿no? Y que no solamente hace frío del cuerpo, sino que también se cierra las gargantas, ¿no es cierto? Entonces vamos a también nosotros calentar, todos juntos. ¿Amén? Sí, vamos a cantar.
Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar, por favor, fuertes aplausos. Sí, por la gracia de Dios, ahora vamos a pasar también, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 192, Sin Cristo no tengo nada, y el himno número 460, Porque Él vive. Entonces, antes de invitar a Pastor, juntos, sí, vamos a cantar. Amén, hermanos. Juntamente con el coro vamos a cantar. Y si en caso no han traído sus himnarios, vamos a proyectar la letra y juntos podemos alabar al Señor. De la misma manera, si entre los hermanos, ¿no? Tal vez tiene dificultad al apagar su celular o ponerlo en modo silencio, alrededor están los hermanos de recepción quienes les van a apoyar, ¿sí? Esto es importante, hermanos, especialmente para no causar interrupción durante la prédica. De la misma manera, hermanos, mientras el pastor esté compartiendo, por favor voy a pedir a todos que evitemos movernos. Amén, hermanos. Aún hay aquí espacios disponibles, aquí adelante hay uno, por favor, podemos considerar. No sé si esos 2 asientos también aquí están ocupados, tal vez, hermanos, podremos rinconar, por favor. Aquí igual hay un espacio disponible en la primera fila. Por favor, hermanos, invitamos a los hermanos que están en la parte de atrás poder pasar estos lugares. Adelante con el coro Alegría. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Has oído su voz.
Sí, muchas gracias. Agradecemos a Dios por este precioso tiempo. Amén, hermanos. Entonces todos juntos vamos a abrir nuestro corazón y vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Amén. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, esta mañana. Sí, culto de domingo. Servicio, ¿no? Servicio de domingo. Aquí los domingos más bien, hermanos, las hermanas, domingo. Ahí en la iglesia hay cultos, algunos solo domingo nomás hay culto, así piensa. Domingo en la mañana, desde 10 de la mañana, ¿no? Tenemos culto, servicio de la mañana. Luego hay más reuniones en la iglesia, usted sabe. 3 de la tarde hasta 5 de la tarde, servicio de la tarde también hay. Porque algunos en la mañana participan, pero algunos en la mañana no hay tiempo, ¿no? Por eso en la tarde, invitándonos. En nuestra familia, vecinos, conocidos, ahí puede escuchar la palabra de Dios. Luego, el martes hay reunión, martes 7:30, reunión de culto de casados. Entonces, aquí tiene esposo, esposa, son casados. Luego, algunos también tienen hijos, también casados, hijos. Por eso ahí los martes 7:30 hay reunión de casados, casadas. Luego el miércoles culto de oración hay, servicio de oración. Los miércoles 7:30. Luego los jueves, los guías, aquí tenemos la zona, ¿no? Las zonas. Entonces, los guías de zonas son guías, ahí puede participar matrimonio. El guía y luego su esposa. Todos los guías son casados. Entonces, ese matrimonio puede participar. Algunos piensan no solo el guía, el marido escucha, pero la esposa necesita el apoyo de su esposa. Entre matrimonio pelea, ¿y cómo va a guiar nuestros hijos? Hijos se confunde, voy a escuchar de padre, voy a escuchar de madre. Me parece que el padre es más poderoso, ¿no? Porque su puño es más poderoso. Entonces voy a escuchar de mi padre así tal vez. Que no lleva bien, no tiene mismo corazón. ¿Cómo va a guiar, educar a nuestros hijos? Ahí se confunde, ¿no? Nuestros hijos más. Igual, el guía de zona también, matrimonios. Venir, escuchar y alimentándose, eso ya transmitir a los miembros de la zona. Solo eso hace, crece, alimenta muy bien, crece. No necesita otra alimentación, extra no necesario. Alguien piensa, hay especial alimentaciones para mis miembros, pero no, solo escuchando de la iglesia, eso recibe, transmite, su zona va a crecer, gordo así va a crecer, gordo. No hay otra alimentación extra. Algunos piensan, solo guía de zona, ¿no? Los jueves 7:30. Luego los viernes 7:30 hay reunión zonal, ¿no? En diferentes zonas y con la guía de su guía, ¿no? Y tiene encargado de zona, hay reunirse. Luego atentamente escuchando de la guía, los hermanos, todos los problemas va a solucionar. Todo va a solucionar. Y luego los sábados hay, ¿no? Reuniones de jóvenes, estudiantes, adolescentes, aquí en nuestra iglesia, 3 a 5 de la tarde ahí tenemos reunión. ¿Puede recordar todo? Varias reuniones, sí, pero tiene, ¿no? Cada área, ¿no? Cada grupos. Ahí pueden venir, invitar nuestros hijos, también nuestra familia. Esta mañana primero vamos a ver, ¿no? Génesis. El libro de Génesis capítulo 6, desde versículo 1 voy a leer, hermanos. Ya todos se encontraron el libro de Génesis capítulo 6, desde 1 voy a leer, hasta el versículo 12 voy a leer. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios
que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem y a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hasta el versículo 12 hemos leído. O llegando a la iglesia, los hermanos y escuchan, ¿no?, sobre la vida de fe, ¿no? Varias veces escuchamos sobre la vida de fe. Ustedes también escucharon, ¿no?, la vida de fe. ¿Por qué la vida de fe hablando varias veces? ¿Por qué importante, no? Importante. Y no aprende la vida de fe, entonces en nuestra vida tantos problemas, situaciones, enfermedades, también enemigos, ¿no? Aunque no queremos recibir, tener esas situaciones, aunque no queremos, pero ellos no vienen. Viene, sin preguntar viene, ¿verdad? ¿No? Sin permiso ya viene. Entonces, a través de la vida de fe, aunque no queremos, llegan enemigos. O también problemas, situaciones, tal vez alguna situación fuera de nuestro límite. Por eso todos se caen, por eso todos pierden esperanza y luego ya fracasan. Pero se aprende la vida de fe. Por la fe de Señor Jesucristo, o viene problemas, situaciones, enfermedades, enemigos, como sea, y puede superar. Porque cuando estaba Jesucristo en el mundo, ante Él también llegó. ¿Qué llegó? Enfermedades, endemoniados y problemas llegaron, ¿verdad? ¿No? Ante Jesucristo. Jesucristo fracasó. Jesucristo ya desanimó. Ay, soy inútil, no puedo. Ay, eso fuera de mi límite. Ay, me fracasé. Jesucristo sufrió. Ya jamás, de una vez, ¿verdad? ¿No? Jesucristo todo ya triunfó. Por eso la vida de fe es muy importante. Una vez pastor nos decía, yo y ustedes, yo, hay diferencia, dice. Pastor nos compartía. Y ustedes, yo, y hay diferencia, que es, ustedes no ordenan en su vida, por eso se siente muy difícil la vida de fe. Pero yo hago, ¿qué hago? Usted ve, en mi vida Dios trabaja. En mi vida también viene problemas, ¿no? Situaciones, todo ya viene. Pero Dios estando conmigo, todo yo soluciono. Luego Dios me da su gracia. ¿Ve, no ve? Así nos preguntaron. Pues nosotros todos escuchando del pastor, vemos, porque Dios trabaja usando, ¿no? Levantándose. Hemos visto tantos enemigos contra pastor, tantas situaciones, imagínense, más de 100 países, ¿sí? La misión,
tenemos más de 100 países. Entonces, pastor, viajando a diferentes países, luego dirigiendo, coordinando. Entonces, imagínense, tantas ciudades o países, también su vida tiene situaciones, problemas. Pero como Dios da su gracia, soluciona, ¿verdad? ¿No? Y muchos problemas vienen, soluciona. Pastor no decía, ustedes, yo, hay diferencia. Ustedes no ordena, dice, no ordena. ¿Qué no hace? No ordena, ¿sí? Pero yo ordeno. Por eso Dios trabaja, soluciono todo, aún viene a mí, pero no hay problema. Por eso vivo, jajaja. Pero ustedes, así ya, diferente. Porque usted fracasa. Pero usted y yo, diferencia, ¿qué es? Ordenar, dice ordenar. Ordenar es ordenar uno a uno en nuestra vida, ordenar. ¿Cómo ordenamos? Cuando usted también limpia en su cuarto, ¿qué hace? Las basuras, ¿no? Las basuras, que no sirve, porque en el cuarto, en el suelo, está desordenado. Entonces, ¿qué hace? Trae, escoba trae. Luego todo que hace, variando un lado, si se junta, después mete. ¿En dónde mete? En el basurero. Pero todo mete en el basurero. O algunas cosas está caído, ¿verdad? ¿No? Entonces estas cosas recogiendo, pone en sus lugares, todos. Entonces basuras pone en el basurero. Y algunas cosas todavía sirve, entonces en sus lugares ya pone. Es así ordena, ¿verdad? ¿No? Ordenando. ¿Puede entender? Entonces el pastor nos explicó, nosotros escuchamos a ordenar. ¿Cómo ordenar? Porque el pastor dice, nosotros no ordenamos, pero el pastor ordena bien, ¿verdad? ¿No? Cuando el enemigo viene, todo lo que ordenó en mi corazón, eso saca. Luego ordena enemigos. Luego algunas situaciones viene, hace sufrir bastantes a mí. Entonces en mi corazón es bien ordenado la palabra de Dios, saca por la palabra de Dios, soluciona. Pero ustedes viene enemigo, ya no está ordenado. Ya algunas situaciones viene, situaciones agarra. Luego, difícil, me fracasa, va a fracasar. Va a fracasar, va a perder. Luego sufre. Ya, ¿pueden entender, hermanos, cómo va a ordenar? Ya, las basuras, basurero. Ya, las cosas sirven en sus lugares. Así ya ordenando. Sí puede ordenar, ¿verdad? ¿No? Entonces así limpios. Igual en nuestra vida, en nuestro corazón también ordenamos. ¿Qué ordenamos? Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Eso es a mi deseo, mis pensamientos o engaño de Satanás. No voy a escuchar engaño de Satanás. Eso es la palabra de Dios. Creeré, recibiré la palabra de Dios. Entonces en nuestra vida así ordenando, Dios sí va a trabajar, dice. Ya puede entender, ¿no? No es difícil. Pastor nos dijo, ustedes, yo, hay una diferencia. ¿Qué diferencia? Yo ordeno. Ustedes no ordenan. Por eso cualquier situación viene, cualquier pensamiento se viene, acepta. Pero pastor, eso no es de Dios. Ya no es de Dios, acepta o vota. Acepta. Ya no es de Dios, acepta y vota a basurero. Ya vota. Eso de Dios, aunque no me parece bien, pero esto es de Dios, acepta. Pero muchas personas no ordenan, solamente tal vez viene a la iglesia. Viene a la iglesia, escucha, todo es bueno, lindo, yo serviré. Luego también yo apoyaré, ayudaré. Sí, buen corazón tal vez viene, escucha. Pero dijo, la vida de fe es muy importante. Por aprender, ¿no? Por esa fe podemos solucionar todas las cosas. Entonces, para la vida de fe, primero ordenar, ¿sí? Ordenar. ¿Cómo ordenamos? Las basuras en el
basureros. Las cosas sirven en sus lugares ya poner. Sencillo. Entonces la vida de fe también igualito nosotros. ¿Sí? Escuchando, aún viene pensamientos, eso no es de Dios, no es de Dios. Entonces ese pensamiento aparentemente bueno va a fracasar, va a destruir, va a hacer sufrir. No voy a escuchar, va a botar, eso es. Pero escuchando la palabra de Dios, no me parece bien, no me encaja, no me parece bien, pero eso de Dios, la palabra de Dios es de Dios, recibiré, aplicaré en mi vida. Luego uno a uno ordenando en su vida, entonces Dios sí o sí va y trabajar. Entonces ustedes bien han escuchado, ¿verdad? ¿No? Leyendo las Biblias. Y ahí bienaventurado es dar, dice dar. Ya, bienaventurado es dar. ¿Qué? Recibir. Entonces muchas personas piensan bienaventurado es recibir, que dar, así piensa, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo dar es bienaventurados? Dando, no me queda nada. Bienaventurado es recibir, más recibir. Entonces depende de esto ustedes. Entonces uno que confía en la palabra de Dios, bienaventurado es dar, ¿qué? Recibir. Choca, no me parece bien. Esa es mentira. ¿Sí? Dando, ¿cómo va a ser bendecido? No, luego mejor recibir. Entonces esta persona, ahí va a vivir, recibir, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo va a recibir? No tengo nada, tengo hambre, por favor. Recibir. Para recibir, ¿cómo debe hacer? Más pobre. Pero ya bienaventurado es dar, ¿verdad, hermano? ¿No? Dar. ¿Dar qué? Recibir. No me parece bien, pero eso es la palabra de Dios. Dice bienaventurados, bendecido era. Entonces yo confiaré, recibiré, luego intenta dar, ¿verdad? ¿No? Dando su vida, Dios va a dar, dice. Sí, dando a Dios, ¿sí? Sirviendo más, Dios va a dar, dice. Yo también escuché testimonio de un anciano, usted también conocerá, de México escuchó. Un hermano se casó, hermana de la iglesia, pero no hay talento, no hay económicamente. Solo su esposa trabaja. Entonces ese hermano se viene a la iglesia, recibió la salvación. Entonces ese hermano algo quiere servir, pero no hay, ¿verdad? No hay nada. Solo su esposa trabaja. Entonces se casó. Pero algo quiere servir, pero no hay. ¿Cómo puede servir? Un día, domingo, escuchó la prédica de pastor Ospa. Hermanos, ¿quiere vivir por la fe? Ya habló. ¿Ya usted también quiere vivir por la fe, hermanos? Amén, igual que ahora, todos los hermanos desean tener la fe. Entonces el pastor habló. Aprende la vida de fe. Luego explicó sobre qué es aporte, la ofrenda. Usted inténtelo, ¿sí? Nuestro Dios, ¿sí? Cuando nosotros por la fe confiando en Dios, sirviendo a Dios, ofrendando a Dios, Dios va a dar o no va a dar. Eso ya, inténtelo. Luego pastor habló. En caso de Corea, hacemos una cuenta es $100 de ofrenda. Hermanos, inténtelo. Una cuenta, $100, se ofrenda a Dios. Sí, sirviendo, dando esa palabra, ¿verdad? Sí, Dios va a dar o no va a dar, inténtelo. Siguiente mes, Dios no da, no haga. El pastor habló fuertemente. Pero cuando da, Dios está dando, está conmigo. Inténtelo, doble, triple B, intente. Dios va a dar, no va a dar. Ese hermano justo escuchó esa prédica. Entonces yo también quiero experimentar la vida de fe, Dios estando conmigo. No solamente soy salvo, soy hermano de la iglesia. Yo también quiero ver que Dios está conmigo, Dios me
trabaja, en mi vida trabaja. Justo escuchando ese prédica, dar. Sí, confiando en Dios, inténtelo, una cuenta. Entonces ese hermano escuchando, yo también entonces voy a intentar una cuenta, $100. Pero él no trabaja y puede tener ese dinero. Él no podía conseguir. Oró desde ahí, orando a Dios. Poco a poco Dios permitió, ahorró, dice, $100. Entonces pasando poco tiempo se juntó $100. Luego y ofrendó una cuenta, sí, $100. Luego esperando, ¿verdad? ¿No? Como la prédica del pastor, Dios devolvió, dio más. ¿Verdad? ¿Sí? Porque en mi vida no tenía nada, pero escuchando la prédica, yo intenté, porque yo quiero ver, ¿no? La obra de Dios trabaja. Entonces ahí mirando, ya Dios me dio, ya verdad Dios quiere trabajar conmigo. Luego otra vez orando, ya unas cuentas. Luego cuando ya ofrendando, Dios da, no da. Dios da, no da, hermanos. Ese hermano recibió otra vez. Entonces un día dice, porque no tiene trabajo, solamente que hace, su esposa tiene una tienda. Entonces su esposo no trabaja, no tiene buena profesionalidad, solamente limpia en su tienda de esposa. Por lo menos eso sirviendo, ayudando, ¿verdad? ¿No? En las casas. Entonces así estaba viviendo, su suegra llamó. Ay, ven, mi yerno es, ¿verdad? ¿No? Yerno. No puedo ver. ¿Cómo? Mi yerno, ¿sí? Esposo de mi hija, así vive miserablemente. No quiero ver esto, ¿sí? Y mi hija es muy pobre, ¿cómo va a vivir con ese esposo? Solo limpieza, no hace nada, así mantiene. Ay, miserables. Por eso yo, ¿sí? Trae un monto de dinero, una bolsa de dinero. Entrego. Por esto haga cualquier cosa, ¿sí? Estoy prestando. ¿Qué está haciendo? Prestando. Trabajando bien, luego ganando, devuelve a mí. ¿Está bien? Entonces, ese hermano, al ver, ¿verdad? ¿No? Esa buena oportunidad, ¿verdad? ¿No? ¿Quién va a prestar sin interés? Hace un monto de dinero. Entonces, ese hermano recibió. Dios está abriendo. Dios está abriendo en mi vida. Entonces con ese dinero invirtió, ¿qué hizo? ¿Qué abrió? Panadería, ¿sí? Panadería. Entonces esa panadería luego abrió, pero Dios ayudó, ayudando y agrandó esa panadería. Ganaba bien, ganando dinero. Un día llamó, suegra, quiero hablar. Dice, está bien. Y encontraron una bolsa de dinero, así ya. Suegra, así está, ¿sí? Ya estoy devolviendo. ¿Está bien? Entonces suegra al ver, ¿verdad? ¿No? Creo que está trabajando bien, su yerno, ¿verdad? ¿No? Entonces su suegra al ver estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz? Por dinero que está devolviendo, feliz también. Pero mirando su yerno, está ganando bien, ¿sí? Mejorando. Entonces mi hija también estará feliz, así. Estaba muy feliz su suegra. Entonces habló, esa bolsa de dinero, esa suegra agarrando, otra vez dejó frente de su yerno. No voy a recibir. Desde el principio no pensé recibir ese dinero. Pero no hablé. Tal vez yo regalo a usted malgastar, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso yo hablé de esa manera. Yo no voy a recibir. Entonces así ese hermano recibió. Luego hay, como según la prédica del pastor en su vida, sí, una cuenta, sí, como Dios me devolvió, 2 cuentas, como Dios me devolvió, 3 cuentas, 4 cuentas, 5, 6, 7, 8, 10, más era en su vida. Y vio él claramente.
Pero ahora usted cuando ve ese ahora anciano, ¿verdad? ¿No? Cuando entra a su página web, es sucursal panadería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en muchos sucursales. Él es gerente general ahora, empresario muy grande. Dios trabaja. Nosotros escuchamos la palabra, hermanos. Como dice, bienaventurado es dar, ¿qué? Recibir. Pero ¿quién va a creer esto? ¿Quién va a aceptar? Según mi pensamiento choca muy fuerte. ¿Cómo ya dar? Mejor recibir. Teniendo más materiales, mi vida así va a prosperar. ¿Cómo dar? No. ¿Sí? Confiando en la palabra de Dios, va a fracasar mi vida, va a perder. Muchos piensan en esa manera. Luego, sí, su manera ya vives. Esta mañana hemos leído, ¿verdad? ¿No? Génesis capítulo 6 era. Dios mirando a los hombres corrompidos, llena de maldad en la tierra. Dios decidió, ¿por qué decidió? Destruir, dar el juicio a todos los hombres. Pero ¿por qué Dios así decidió? Vamos a ver, ¿no? O sea, capítulo 6, leyendo una parte, capítulo 6, el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, multiplicándose los hombres, o prosperando, mejorando. Ahí nacieron las hijas de los hombres. Ya versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Cuando multiplicándose los hombres, ahí nacieron las hijas hermosas. Entonces los hijos de Dios, ¿qué hicieron? Mirando las hijas de hombres, se veían hermosas y tomaron para sí, se casaron, se juntaron ellos. Muchas veces leyendo la Biblia sale, Dios odia, no le gusta mezclar. Libro de Génesis también leyendo, hermanos, primer día Dios creó la luz, luego separó, ¿sí? La luz, luego la tiniebla separó. En el principio estaba mezclado juntos. Dios separó la luz, luego las tinieblas. Segundo día Dios creó la expansión en el medio de aguas. Luego lo mismo, separó, dividió dos grupos, aguas arriba, aguas abajo. Y dividió, separó. En el principio estaba juntos, mezclados. Desde el día también, júntense las aguas y descúbrase lo seco. Sí, mares, luego seco, tierra separaron. Ya sigue trabajando, dividiendo, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Dioses. Porque en el principio estaba mezclado juntos. Dios odia esto. Justo esta mañana también, los hijos de Dios, ellos tomaron ¿a quién? Las hijas de los hombres, mezclaron, juntaron. Dios odia ese mezclando, juntando, ¿sí? En el versículo podemos buscar, tal vez ustedes, Levítico tiene capítulo 19. Libro de Levítico, capítulo 19. El versículo también 19. Ya, libro de Levítico, capítulo 19, el versículo 19 voy a leer. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no pondrás vestidos con mezcla de hilos. Sí, entonces leyendo la Biblia Dios también explica que mezclar no le gusta, Dios odia. Entonces esta mañana los hijos de Dios tomaron a las hijas de mujeres,
entre ellos nacieron gigantes, ¿sí? Nombre, varones renombres, inteligentes, bonitos nacieron, ¿verdad? ¿No? Aparentemente son bonitos, pero contra Dios ellos. Por eso Dios, ¿sí? Dio ira, era un juicio, destruir todos los hombres, porque mucha maldad entre los hombres. Igual, hermanos, en la iglesia cuando viene a todos los hermanos, algunos aunque viene escucha la palabra, sirviendo el evangelio junto a las iglesias, pero siendo iglesia verdadera, ¿verdad? ¿No? Iglesia verdadera, necesita, ¿quién recibió la salvación? ¿Quién no recibió la salvación? En el principio todos son iguales, viene, como viene, escucha atentamente la palabra. Si todo también ora a Dios, alaba al Señor, desea. Pero siendo iglesia verdadera, debería distinguir. ¿Cómo va a distinguir? ¿Quién es salvo? Si verdad, ¿no? A través de la sangre del Señor Cristo, por la fe del Señor Cristo, ya recibió la salvación. Si los hermanos que entendieron la salvación, salvos, o todavía no entendió la salvación, todavía tiene, ¿no? Condenaciones de pecados. Soy pecador. Todavía no entendieron. Entonces, distinguiendo bien los hermanos que entendieron la salvación, ahí compartiendo la palabra de Dios para que pueda aprender la fe. Pero todavía no entendieron la salvación, a compartir, ¿verdad? ¿No? A través de nuestro Señor Cristo, ya limpió nuestros todos pecados, ya somos salvos. Recibimos la salvación, luego necesita diferente manera de compartir en la iglesia. Pero cuando estando juntos, mezclados, ya puede ver quiénes hermanos salvos, quiénes todavía falta entender la salvación. Por eso sí o sí necesita, hermano, ¿verdad? ¿No? Si hermanos salvos todavía no entendieron, ¿verdad? ¿No? Eso debe hacer, hermanos. Pero hoy en día, muchas iglesias, solo vienen las personas, hermanos, a la iglesia, ¿verdad? No, no habla esa parte, muchos. Si, hermano, usted en sus corazones tiene pecado, o debe renacer primero. Si con ese pecado sirviendo, ofrendando a Dios, Dios acepta o no acepta, hermanos. No acepta, hablando claramente. Luego, primeramente, recibir la salvación, puede predicar y compartir la palabra de Dios. Pero hoy en día, ¿no? Muchos no hacen. Solamente vienen los hermanos ofrendando, sirviendo, luego diezmando, ya suficiente, ¿verdad? ¿No? Todos son hermanos, todos son hijos de Dios. Pero leyendo la Biblia, no todos son hijos de Dios. Como Dios también desde el principio del día, creación de días, Dios separaron, ¿verdad? ¿No? La luz, las tinieblas. Luego también las aguas arriba, las aguas abajo. Y también mares y tierras, y separaron, dividieron. Entonces en la iglesia viene, aunque mucha gente viene, necesita. ¿Cómo necesita? ¿A quiénes? Ovejas. ¿Quiénes? Cabras. Ovejas son bendecidos. ¿Entendieron? A través de la sangre del Señor Cristo, por la fe, recibieron la salvación. Cabras, y todavía no han entendido, sigue, soy pecador. Sí, yo soy pecador. ¿Por qué? Yo soy todavía mintiendo, sale mucha maldad. Yo veo. Aún escucha la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero no pueden creer todavía. Ahí distinguir en las iglesias. Luego compartir la palabra de Dios. Como hablamos, la vida de fe no es difícil, dice pastor, nos compartió. Ordenar uno a uno, ¿verdad? ¿No? Uno a uno ordenando es. Eso es de Dios. De Dios es, aunque no me parece bien, no me encaja bien, pero de Dios aceptar. Aceptando, Dios sí o sí va a traer. Pero eso es de Satanás, eso es de mí pensamiento, buena manera. Eso no es de Dios, entonces aparentemente bueno. Eso Dios no va a trabajar. Botar al basurero.
¿sí? No va a ayudar en nuestra vida. Así uno a uno ordenar la vida de fe en nuestras vidas. Una vez escuchando, la vida de fe es como muy sencillo, como ordenar, como un cuarto, limpiando. ¿En qué manera? Iguales. Como un esposo, un marido, no sabe distinguir la voz de su esposa. Entonces, en ese marido en su vida va a llegar confusión, porque no sabe distinguir la voz de su esposa. ¿Qué quiere decir? Cualquier mujer su voz va a escuchar. Entonces, cuando no sabe distinguir, esa voz es de mi esposa es. Pero alguien no sabe distinguir. ¿Qué sucederá, hermanos? Cualquier voz de mujeres se escucha. Parece mi esposa es. Acepta, escuchando esa mujer, escuchando otra mujer. Ese marido, su vida estará bien, hermano, feliz. Sufre, ¿no? Y fracasa. Siendo marido, debe escuchar. Esta voz es mi esposa. Escuchar, distinguir bien. Igual la vida de fe también igual. Eso es de Dios. Sí o sí va a bendecir. Dios va a ayudar. Eso es la voz de Dios. De Dios. Pero ese pensamiento ahora, humanamente muy bueno, esa manera buena, pero no es de Dios. ¿Qué va a suceder? Va a destruir. Como un marido escuchando la voz de esa mujer, escuchando la voz de otra mujer, escuchando de esa mujer, toda la mujer escucharía ese marido. Fracasa ese marido. La vida de creencia también. Desde ahora los hermanos, desde ahora, escuchando esta mañana, ¿verdad? ¿No? La vida de fe es muy sencillo, ordenar, ¿verdad? ¿No? Ordenar. Distinguir cuál es de Dios, cuál es de Satanás. Cuando Dios creó a Adán, luego dejó en el huerto de Edén, Dios habló a Adán. Adán, el día que comiere ese árbol, la ciencia bien y del mal, ciertamente morirás. Mientras escuchando la voz de Dios, Adán su vida es muy feliz, tranquilo en el huerto de Edén. Según la sabiduría de Dios, señoreando, dirigiendo todas las criaturas. El jefe, jefes, encargados, líderes. Pero como Satanás se acercó, engañó, ¿verdad? No va a morir. Luego tú vas a ser como los dioses. Entonces, menospreciando, votando la palabra de Dios, él aceptó la voz de serpiente Satanás. Después de cometer el pecado, todos los hombres también igualito como Adán, ¿verdad? ¿No? En vez de escuchar la voz de Dios, ¿qué voz se escucha? La voz de serpiente Satanás. Porque esa voz más parece bien, más buenos, más lindo era. La voz de serpiente, como Adán y Eva. Después de cometer el pecado, Adán y Eva ya han sido uno con Satanás. Entonces, la vida de los hombres, ¿quién dirija? Satanás dirigiendo. Aparentemente ¿qué da? Buenos. Ya trabaja bien, gana bien, ganando dinero. ¿Tú cómo puedes vivir? Felizmente. No, vive así, con deseo de la carne, llenando, disfrutando. Así será tu vida feliz. Aparentemente real, hermano, real. Parece es buenos, pero escuchando finalmente la voz de Satanás, según nuestros deseos, según nuestra voluntad de la carne, según nuestro pensamiento, escuchando finalmente nuestra vida, ¿qué vida lleva? Efesios podemos ver Efesios capítulo 2, ¿no? Efesios capítulo 2. El libro de Efesios capítulo 2. El versículo 1 voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos, era esa vida. Según nuestro pensamiento, aparentemente ayuda, ¿no? Bueno. Según nuestra manera, bueno es. Ayuda, prosperar, para vivir, para lograr.
La gente va a levantar a ustedes. Pero estaban muertos. ¿En qué vida muertos? Delitos. Luego, pecados, hermanos. Así Satanás engañó a Adán y Eva. Hizo fracasar, vivir, ¿sí?, sufridamente. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es Satanás hablando, espíritu inmundos hablando. ¿Y cómo guía? A nosotros, dando deseo. Era ese corriente de este mundo, puso ese corriente. Da lo gusto, usted le gusta, aparentemente trabajando, ganando, teniendo títulos, honores. Será bueno, podemos vivir bien, da deseo, le gusta la mayoría, todo le gusta, que encaja muy bien, acepta. Finalmente, hay una vida muerta, delitos y pecados. Versículo 3, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás eran. Entre tres cosas, deseo de esa carne. Sabe muy bien Satanás qué le gusta a nosotros, deseo de la carne. Luego, la voluntad de la carne. Último que es nuestros pensamientos. Todos piensan eso de mí, pero la Biblia dice ese de Satanás, el Satanás da, que sabe muy bien exactamente usted qué desea, qué quiere esa carne. Dando, luego ustedes creen, aceptan, dice, ay, ya destruye finalmente. Pues aquí nosotros leyendo, ¿verdad? ¿No? Como Adán y Eva aceptaron. Desde ahí, si dejando escuchar la voz de Dios, dejando recibir la guía de Dios, todos ellos, ¿sí?, escuchando la voz de Satanás. Mucho tiempo ha vivido así. Hemos acostumbrado. ¿Qué vida hemos acostumbrado? Escuchar. ¿Qué escuchar? La voz de deseo de la carne. Tengo hambre. Necesita eso. Deseo de la carne. La voluntad de carne. Luego nuestros pensamientos. Entonces, mientras esa vida llevando, en verdad, nuestra vida no hay felicidad verdadera. Como Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía era. Así viviendo según nuestro deseo de la carne, llenando, disfrutando. ¿Por qué vacía? ¿Por qué desordenada? Viviendo lo que deseo, según nuestro deseo viviendo, ¿por qué vacía? ¿Por qué tinieblas? ¿Por qué desordenados? Debería vivir felizmente. Lo que desea, esto estamos haciendo. Pero según la Biblia, la tierra estaba vacía, luego desordenada y tinieblas. Esa tierra hablando a nosotros, ¿verdad? ¿No? Sí, nuestros, cada uno a nosotros, nuestra vida está hablando. Porque ya dejó a Adán y Eva, ¿no?, escuchar la voz de Dios. Luego aceptó la voz de Satanás. Escucha. Mucho tiempo hemos acostumbrado a esa vida de escuchar la voz de Satanás a través de nuestro deseo de la carne y pensamientos. Así muchas personas llevaron una vida, ¿sí?, destruida. Muchas personas llevaron. Pero a través de dificultades, situaciones, nosotros trabajando, ganando mucho dinero, eso no da felicidad verdadera. Vacío era. Entonces, a través de esas situaciones, busca a Dios. Buscando a Dios, encuentra la verdad, ¿verdad? ¿No? La verdad, felicidad, la verdad. ¿Qué es? Si encontrar nuestro Dios era volver hacia Dios, escuchar la voz de Dios. Mientras escuchando la voz de Dios, Dios da verdaderamente
la felicidad. Dios da verdaderamente el gozo verdadero a nosotros. Ahí encontrando a nuestro Dios, su amor, ¿verdad? ¿No? Eso es verdadero. Yo confiaré, seguiré a Dios escuchando, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí regresa, vuelve, ve la obra de Dios. Pero como hablamos muchos años, muchos tiempos, hemos acostumbrado. ¿Qué vida hemos acostumbrado? Escuchar qué voz de nosotros, de Satanás, ¿no? Deseo de la carne, eso. Luego nuestros pensamientos. Por eso los hermanos, aunque recibieron la salvación, ahora entiendo. A través de la sangre del Señor Jesucristo que derramó en la cruz. Cuando Él murió, Él pagó, ¿verdad? ¿No? Nuestros todos pecados. Soy limpio, soy ahora justo. Después de recibir la salvación, ya viene a la iglesia. Viene a la iglesia, aunque ya viene a la iglesia escuchando la palabra, pero cuando escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, y choca. No me parece bien. Hemos acostumbrado una vida, escuchamos años, tanto tiempo hemos escuchado, vivimos. ¿En qué vida llevamos? Ese de la carne, ¿verdad? ¿No? Ese carne. Por eso un día escuchando la palabra de Dios, difícil entender. Y no podemos aceptar fácilmente. ¿Cómo hablamos? Bienaventurado es dar. ¿Qué? Recibir. Usted puede aceptar, hermanos, esa palabra. ¿Cómo bienaventurado es dar? Mi tiempo dar. Mi cuerpo sacrifica para otros, para el Señor. Luego para dar mi vida. Difícil esa vida llevar, ¿verdad, hermano? ¿No? Mejor dar primero para mí, vivir para mí. Eso más acostumbrado, esa vida. Sacrificar para mí primero, eso más hemos acostumbrado. Porque esa vida parece mejor, así pensamos. Por eso cuesta aceptar la palabra de Dios. Bienaventurado es dar que recibir. Una vez aceptando. Aún mi punto de vista no me parece bien. Pero eso es Dios. Dios dice, bienaventurados, yo recibiré, escuchando la palabra de Dios, llevando esa vida una vez, otra vez. Entonces Dios sí o sí va a trabajar en estas personas. Como escuchamos ese hermanos, yo también escuché. No tenía trabajo. Día a día solo limpieza en la tienda de su esposa. Entonces también, ¿sí? Le da vergüenza. Soy marido, como esposo de una hermana. Ella se casó conmigo. Yo también quiero ofrecer servir a algo, pero no tiene capacidad, no se puede. Entonces la gente viene a su marido que trabaja, a limpieza hace, a limpieza de empresa, no, en mi tienda. ¿Qué hace más? No hace. Si el cliente viene, atiende eso, él me está ayudando. Entonces ese hermano, si siendo marido, tenía esa vergüenza. También mirando su vida, Dios no trabaja. Se preocupaba, pero un día escuchó una prédica, domingo, estaba limpiando, ¿sí? En la tienda, justo escuchando la prédica del pastor, pastor dijo, Dios quiere que trabaje en su vida. Usted también quiere aprender la fe. Entonces dice, ahora hermanos, eso haga, dice. Atentamente escucho. Ese haga. ¿Qué hago yo? Yo también, ¿sí? Puedo aprender la vida de fe. Entonces en mi vida Dios puede trabajar. Sí, atentamente escuchaba. Pero después salió una cuenta ofrenda. Inténtelo, ofrendando, sirviendo a Dios. Dios ayuda o no ayuda. Entonces ese hermano de ahí chocó fuerte. No hay nada. Ni siquiera para comprar mi tenis, mi ropa, no tengo dinero. ¿Cómo voy a servir a Dios? Chocaba fuerte. Ni siquiera tengo mi ropa. ¿Cómo voy a dar a otros? Él pensaba. Escuchando la palabra, sí, y daba, ¿no? Sí, como mucho deseo aprender, ver. Intentaré una vez.
Dios no da. Pastor dice, no cree más. ¿Por qué Dios no da? ¿Por qué cree? Bótelo, Dios no sirve. ¿Por qué no da? Sirviendo. Escuchando la palabra de ese hermano, oró. Dios, no tengo $100, una cuenta, pero me da poco a poco. Me dando, yo ahorraré. Ahorrando así junto. Un día $100. Luego él pensaba, ¿voy a dar o voy a usar? Primero mi necesidad se ve. Mi necesidad se ve, mantener ropa, eso necesita en mi hogar. ¿Sí? Tanto tiempo no tenía dinero ahora. Eso primero, ¿qué desea usar? Para mi necesidad. Pero ese hermano, la prédica del pastor se quedó. No, yo también aprenderé, intentaré, no quiero vivir así. Decidió, sí, dio, sí, para Dios. Dios, sí, exactamente devolvió más, era más, poco más y más. Ese hermano, más era, 2 cuentas, 3 cuentas, 4 cuentas. Ahora él no podía ver, no podía pensar, ¿verdad? No como su suegra. Así, ofreciendo un capital. Por ese capital abrió, como lo que aprendió, vio una tienda pequeña de panadería. Luego ahí empezó. Entonces ahí Dios dando, ¿sí?, su palabra, su guía, sí, ahí Dios trabajó grandemente. Como ahora siendo, ¿no?, anciano en la iglesia, donde pastor, si viajando, yendo para predicar, acompañando siempre, económica también apoyando. Entonces Dios más bendeciendo a ese hermano su vida y podía ver. Hermanos, nosotros también uno a uno, primeramente ordenar en nuestra vida. No desde el principio grandes cosas, no. Desde pequeña cosa, uno a uno ordenar, ¿verdad? ¿No, hermanos? Sí, viniendo a nuestra iglesia acá, todavía tengo dudas. Aquí dicen, todos son hermanos justos, no hay pecado. Pero todavía tengo duda esa parte. No puedo creer, porque mintiendo sigue haciendo maldad. ¿Cómo soy limpio, justos? Tal vez choca, ¿verdad? ¿No? Entonces, aquí acercándose al pastor evangelista o seminarista. Ay, hermano, esa parte no puedo entender. Ay, hermano, usted un año viniendo todavía no entiende. Tal vez puede hablar. Ay, me da vergüenza. Aún vergüenza tiene, pero a uno aprender, ordenar. Esa parte no aprende. Si no recibe la salvación, todavía se siente condena del pecado a falta. Si no recibe la salvación, ¿cómo Dios va a trabajar en esta persona? Por eso el primer paso es, cuando viene nuestra iglesia, aprender, ¿no? ¿Qué aprender? Recibir la salvación, ¿Cómo podemos recibir la salvación entonces? ¿Cómo puede ser, ¿sí?, libre del pecado? ¿Cómo puede ser justo? Después de recibir la salvación, ya la vida de fe. ¿Cómo puedo aprender la fe? Cuando vienen algunos pensamientos, ¿no?, tentaciones, ¿cómo voy a solucionar? Tengo ese problema. ¿Qué problema? De mi matrimonio. Tengo problema, mi compañero de mi tienda, negocio. Entonces, en esta uno a uno, ¿cómo va a solucionar? Luego, ahí aprendiendo podemos ordenar estas vidas. Por eso aprender la vida de fe, muy importantes. Aquí versículo, ¿no? Nosotros hemos leído, versículo 2. Los hijos de Dios tomaron a las hijas de hombres. Dios no le gustó. Mezclaron era. Finalmente ellos nacieron gigantes. Luego, cometiendo pecados, vive confiando en sí mismo. Porque inteligentes, gigantes, fuertes. Ellos no necesitan confiar en Dios. Ellos no necesitan acercarse de Dios porque gigantes, fuertes, sabios, inteligentes, recibiendo el deseo de la carne, luego por voluntad de la carne, vives corrompidamente contra Dios. Provocó ira de Dios. Le dolió mucho, los hombres viven de esa manera. Por eso Dios decidió, ¿no?, enviar el diluvio, destruir todos. Pero aquí Noé, versículo 8 vamos a ver.
versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sí, pero Noé halló esa gracia, hermanos. Después de hallar la gracia ante los ojos de Dios, versículo 9, vamos a leer. ¿Usted ya tiene versículo 9? Ya juntos podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó, Noé era. Versículo 9 leyendo, es muy interesante. Que Noé era varón justo. Justo, ¿qué quiere decir? No hay pecado, limpios. Luego, perfecto, porque no tienen ni una mancha, ni un error, ¿verdad? ¿No? Perfectos. Luego, caminó con Dios, caminó. Entonces, alguna persona piensa, Noé ni una vez mintió, ni una vez cometió pecado. Por eso la Biblia dice, justo, perfectos, caminó con Dios. Luego, ni una vez desviando su vida Noé, siempre iglesia, con Dios, predicando, sirviendo, orando, leyendo la Biblia. Por eso Dios caminó. Así está escrito en la Biblia. ¿Es cierto, hermanos? ¿Es cierto? Y por eso la gente se confunde, hermanos. Por eso. Leyendo versículo 5 vamos a ver, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio a la tierra, a todos los hombres, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? Solamente maldad, maldad. Luego sus corazones mirando, continuo sale buen pensamiento, malos pensamientos. Si muchas personas ese versículo leyendo no quiere entender, ¿cómo continuo sale malos pensamientos? Entonces ahora estoy congregando a la iglesia, ¿eso también malo? Estoy ofrendando, ¿eso es malo? Grupo Canto de Esperanza, lo que está alabando a Dios esta mañana, ¿eso también malo? Así ya tal vez cuestiona. Pero la Biblia que dice continuamente en nuestro corazón, ¿qué sale? Malos sale, malos. ¿Cómo hablamos? Satanás engañó muchos tiempos. Vivir, escuchar la voz de nosotros, ¿no? Nuestros pensamientos. Aparentemente tenemos razón, estamos sirviendo, pero Dios vio. Luego mirando a nuestro corazón, ¿qué hay? Tiene malos corazones, pero también buen corazón tiene. Así está escrito. Si hay bueno, ahí va a escribir Dios, ¿no? Claro, hay malos pensamientos, pero también buen pensamiento. Ahí, así va a escribir Dios. ¿Pero Dios así escribió? No. ¿Qué quiere decir? No hay nada. Nada era nada. Bíblicamente, escuchando, leyendo la Biblia, hermanos, no va a entender mucha gente, choca por eso. No quiere aceptar esa palabra, ese versículo. La Biblia no quiere aceptar. ¿Cómo continuamente sale maldad en mí? Yo también, de vez en cuando, nace. ¿Qué nace? Buen corazón nace, ¿verdad? ¿No? Por eso no quiere aceptar. Diferentes. Pero hermano, leyendo la Biblia, todo lo que sale de nosotros, buen pensamiento también, malos, dice. ¿Por qué malos? Ustedes han visto Caín. Caín aparentemente él, creyentes, confía en Dios, ofrenda ante Dios. ¿Cómo ofrenda a Dios? Temprano sale, trabaja duro, sudando, echando todo el corazón. Luego cosechando las frutas de la tierra, mejor frutas que hace, ofrenda. Ese bueno parece, ¿verdad? ¿No? Pero Dios le rechaza. Porque le rechaza, según la Biblia, esa ofrenda. Caín es asqueroso, sucio. Su ofrenda como sucios, echando, sudando, luego ya así cosechando, ofrendaron, ¿verdad? ¿No? Porque sucios. Ese falso, hermano, falso. Como dice aquí, tal vez entre matrimonios se casa,
Cuando se casa, ¿qué pone en su dedo? Anillo. El anillo original es muy caro. Pues entre matrimonio no tiene mucha economía. ¿Qué anillo compra? Parece color oro dorado es, ¿verdad? ¿No? Pone novia, eso es, pone, casámonos. Pero pasando el tiempo, ¿qué pasa ese anillo? ¿Sí? Se oxida o cambia colores, ¿verdad? ¿No? Originales o falso es. Falso. Pero en el principio parece original, ¿verdad? ¿No? Igual. La Biblia explica. Nuestros buena obra, buen pensamiento, buen corazón, parece original, parece. Pero pasando el tiempo, luego ya viene situaciones, ¿sí? Sale verdadero. ¿Qué sale verdadero? Falso era, falso. Amor humanos, aparentemente amores. Mientras viviendo, choca, discute, ve, ¿sí? Inconveniente de su pareja. Ese amor continúa y cambia, como ese anillo, cambia. No existe original en nosotros, pero Satanás engaña, aparentemente bueno. La gente confía, como Caín, ¿verdad? ¿No? Caín confía, estoy haciendo bien, sirviendo bien, pero Dios sabía, ¿qué sabía? Qué asqueroso era, asqueroso lo que está haciendo, sucio. Luego permitió, ¿qué permitió? Que mate a su hermano Abel. Dios poderoso, sabiendo, sí, poderoso todo, porque no podía, sí, detener cuando quería quebrar Abel. Dios también puede agarrar, ¿verdad? ¿No? Su mano, para que no mate. ¿Puede hacer, no puede hacer? Puede hacer. Pero Dios más importante para Caín. Caín, él confía mucho, piensa que es bueno, está sirviendo. No, qué asqueroso, Caín, sucio era. Tu asesinato, sucios, malditos, pecador. Y permitió, un día ira tenía. A ver, vamos a ir al campus. ¿Por qué, hermano? Vamos a ir. De ahí y mató su hermano. Luego escondió en la tierra. Luego fuera que no pasó nada así. Eso somos nosotros, hermanos. Hipócritas, sucios. Hace eso. Luego cuando viene a la iglesia, Dios le bendiga. Alabando al Señor. Predicando el evangelio. Como fuera que no hizo nada. Así Caín. Dios no acepta eso, hermanos. Por eso Dios permitió que Caín que mate. Aunque eso es muy malo, no debería suceder. En nuestra vida también igual, hermanos. ¿Por qué sucede? No debería suceder. No reconoce. Piensa que soy bueno, estoy sirviendo bien. Después de matar, Dios habló. Caín, la sangre de tu hermano está reclamando. Dios, él me mató. Él me destruyó mi vida. Él me mató. Dios, escúcheme por favor. Estoy en la tierra. Nadie sabe. Pero Dios, usted sabe. Mi hermano Caín, ¿qué tipo de hombre? Sabe, usted sabe. La sangre de hijo y tu hermano Abel reclama a mí. Aunque nadie sabe. Reclama. Dios sabe, no sabe. Sabe, hermano, sabe. Tú eres asesinato. Tú eres pecador, tú eres sucio. No podía decir más. Es verdad, Dios. Soy digno de ser muertos. Soy pecador. Cuando Caín recién reconoció, ¿qué reconoció? Soy sucio, soy asesinatos, soy digno de ser muertos. Recién Dios dio la gracia, ¿verdad? ¿No? La gracia. Cualquier persona me encuentra, Dios me matará, dice Caín. Él reconoció, soy digno de esta persona. Alguna persona malo, alguna persona necio, alguna persona, cualquier persona encuentra a mí,
me va a escupir. Te sucio Caín. Caín, ¿cómo puede hacer? Aún cualquier persona me diga, me mata, yo aceptaré, porque yo soy este tipo de hombre. Ya su corazón, ¿cómo está? Bajo, ¿verdad? ¿No? En el principio, hay alto. Dios me va a agradar. Dios va a aceptar mi ofrenda. ¿Quién soy yo? Sirviendo, echando. En el principio su corazón muy alto, ¿verdad? ¿No? Confiándose. Pero por esa situación su corazón bajó. Dios trabaja igualito. Tal vez se entre ustedes esta mañana, como en el principio de Caín. Sí, escondiendo todo. Aún así, hipócritas, sucios. Pero como fuera que no pasó nada. Luego muestra, ¿qué muestra? Sirviendo, echando, sudando a Dios. Dios no acepta eso. Dios no acepta esta persona, ¿verdad? ¿No? Pero cuando reconoce, ¿verdad? ¿No? Yo hice verdad. Este tipo de hombre, Dios, tenga misericordia. Cuando reconoce Dios, da, no da. Da la gracia. No, ese Caín mi hijo. ¿Sí? Cualquier persona quiere matar. No, yo voy a proteger, dice Dios cuida a este hermano, ¿no? Caín. Esa mañana también, igual nosotros. Ante Dios, ¿quién puede hallar la gracia de Dios? ¿Quién puede hallar la gracia de Dios? Uno que es sabio, inteligente, sí, poderoso, fuerte. No, al revés, hermano. Muchos hermanos vienen a la iglesia, piensa otra manera, porque Satanás se engañó. Tú leyendo la Biblia bien, tú ofrendando bien, luego sirviendo bien, sacrificando bien a Dios, Dios va a usar, bendecir. Así dice, ¿no? Da la gracia. Pero aquí, ¿quién recibió la gracia de Dios, hermanos? ¿Quién? Uno reconoció. Versículo 8, Noé dice, Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. Noé, ¿por qué halló esa gracia ante los ojos de Dios? Él, creyente en Dios, sirve muy bien, congregando todos los días a la iglesia. Por eso halló la gracia. Al revés, ¿verdad? No, al revés. Aquí el versículo 5 dice, Dios vio a los hombres llena de maldad. Llena de maldad. Luego, todos los pensamientos malos y tiene en el corazón de los hombres. Aunque en la Biblia no está escrito, pero Noé, más sucios que ellos. Noé, más malos, ¿verdad? ¿No? Por eso, yo no puedo recibir la gracia de Dios. Soy digno de ser muertos. Solamente espero la gracia de Dios. Noé sí halló la gracia. Gracia es no hacer nada. 100%, ¿no? Recibir es su gracia, ¿verdad? ¿No? Varias veces escuchamos. Noé no hizo nada. Solo él reconoció, ¿no? ¿Quién soy yo? Ay, Dios dio la gracia. Después de recibir la gracia, versículo 9, leyendo cómo sale Noé, varón justo, perfecto, caminó con Dios. Entonces, ¿quién es justo? Ni una vez miente, ni una vez comete pecado. Claro, sí se puede cumplir todos los mandamientos, puede ser, pero nosotros no podemos cumplir, ¿verdad? No tenemos capacidad. Entonces aquí Noé, un varón justo. ¿Cómo ha sido justo? Él mismo no puede ser justo, solo sucios, manchas, ¿verdad? ¿No? Pero halló la gracia, no hizo nada, solo Jesucristo murió por su pecado, derramó la sangre del Señor Cristo. Por la sangre del Señor Cristo revestió, ¿sí?, la justicia de Dios, limpió sus pecados todos, ¿verdad? ¿No? A través de la sangre del Señor Jesucristo. En la Biblia explica, ¿cómo puede limpiar nuestros pecados? Única manera es, dice la Biblia. ¿Cómo puede limpiar nuestros pecados todos? Por la sangre del Señor Jesucristo. ¿En dónde sale en la Biblia?
Levítico, sí, Levítico, tal vez usted. Levítico capítulo 17. 자, 11, ¿no? 자, Levítico capítulo 17, versículo 11. 자, ¿encontraron? Voy a leer, hermanos. 자, porque la vida de la carne en la sangre está. 자, la vida del hombre, ¿en dónde hay? En la sangre hay. La Biblia dice, ¿no? La palabra de Dios. Y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. La vida de hombre ahí, en la sangre, ¿verdad? ¿No? Por eso, ¿cómo puede expiar nuestros pecados? ¿No? ¿Cómo puede limpiar nuestros pecados? ¿Cómo puede perdonar nuestros pecados? Única manera. ¿Qué manera explica la Biblia, hermanos? Sangre, la sangre. Alguien tiene que morir por nuestros pecados. Por eso es Cristo murió por nuestros pecados. Por eso Noé eso halló. Él no hizo. El más peor, el más sucio, llena de maldad. Pero halló la gracia. Y por mí no puedo limpiar mis pecados. Por mí no puedo cambiar mis vidas. ¿Sí? Ahí halló la gracia, ¿verdad? ¿No? Jesucristo por eso vino. Luego derramando su sangre en la cruz. Para expiar nuestro pecado. Sí o sí, alguien tiene que morir derramando la sangre, ¿no? Por eso Cristo murió, sí, derramando su sangre en la cruz. Esa mañana, todos los hermanos creyendo en el Señor Cristo, recibiendo esas gracias del Señor Cristo, ¿no? Somos salvos, dice salvo. Por eso Noé varón justo, porque él no cometió ningún pecado, por eso salvo. No, no. Muchos se equivocaron, ¿verdad? No considera, Noé ni una vez cometió pecado. Por eso salvo así dice. No, eso no es real. Noé tal vez más malos. Él reconoció, por él jamás puede ser limpios. Solamente él es digno de ser muerto, así consideraba. Pero ahí, por eso es Cristo vino confiando, ¿no? Recibiendo ¿sí? la gracia, la gracia, Señor Cristo, salvo. Luego, perfectos. ¿Ustedes son perfectos, hermanos? Sí, claro, por la fe perfecto, pero algunos miran a su condición, sigue tomando cerveza. Ay, ¿perfecto es? O no perfecto, entonces. Luego peleando con su matrimonio, pero gato saliendo esta mañana antes de venir a la iglesia, pero gato así salieron en la boca, pero escuchando la palabra, ¿son perfectos? Después, un rato sí tal vez, por la fe, pero después tal vez. Igual, alguien piensa, ¿cómo puede ser perfecto? No debe salir malas cosas de mí, así considera. Pero no está equivocado, hermanos. Sigue sale tal vez maldad, suciedades, pero como Noé halló por la sangre del Señor Cristo, revestió la justicia de Dios perfectamente. Por eso nosotros no confiando en el Señor Jesucristo. Jesucristo limpió perfectamente. Por la fe, ¿no? Creer en el Señor perfecto. Noé ese halló la gracia. Luego caminó. Todo lo que surge de mí no es real. Esa buena idea, ese pensamiento de mí no es real. No, eso no de Dios. Porque soy malo, ¿verdad? No, solo de mí sale, continuo sale malos pensamientos. Luego desechando, negando de sí mismo, él recibía la palabra de Dios. Por eso Dios caminó, ¿verdad? ¿No? Caminó Dios. Usted también esa vida quiere llevar, hermanos. Como Noé, un varón justo, perfecto, caminó con Dios. Esa vida quiere llevar, hermanos. Amén, ¿no?
Sí, Noé halló esa gracia ante los ojos de Dios. Esa mañana todos los hermanos, igual que Noé, hallando la gracia de Dios. ¿Qué gracia? ¿Qué gracia, hermanos? Verdadero nosotros. Mí mismo no puedo ser limpios. Mi persona no tengo capacidad, sí, solucionar toda la situación, ese pecado, nada. Por eso necesito, ¿no? Jesucristo. Luego recibiendo la gracia del Señor Jesucristo en nuestra vida. También justo, perfecto. Luego caminando con Dios. Ahí va a llevar a esa vida bendecida. Hasta aquí no esta mañana, ¿sí? Primero voy a orar, Luego los anuncios, ¿sí? Tenemos. Dios Padre, esta mañana escuchamos, ¿no? Sobre Génesis capítulo 6, aquí leyendo los hombres, los hijos de Dios, y tomaron las hijas de los hombres, se veían hermosas. Y ahí Dios también se enojó porque mezclaron. Entonces Dios odia, no quieres. Igual hoy en día muchas iglesias, tanta persona congrega, viene. Creyendo en la muerte del Señor Cristo, limpió mis pecados todos. Aunque no hice nada, pero soy digno de ser muertos. Tenga misericordia. Ahí hallando la gracia de Dios, confiando, recibiendo la muerte del Señor Cristo, me limpió todos los pecados. Son justos, son perfectos, hijos de Dios. También, aunque no entiende, solamente alaba, también sirviendo a la iglesia, a Dios. Pero todavía en sus corazones no creen en la muerte del Señor Cristo que limpió mis pecados todos. Todavía tiene pecados. Entonces soy pecador. Hoy en día, en verdad, muchas iglesias así están mezclados. Pero esta mañana Dios no quiere estar mezclados. Dividir, separar. Los que recibieron la salvación recibirán la bendición de Dios. Pero los que no entendieron todavía, tienen pecado en sus corazones, Dios va a dar, guiándos, enviándos los siervos. Luego, escuchando la palabra del Evangelio, puedan escuchar. Igual, dentro de la iglesia también, siempre quiere andar por la fe, recibiendo la guía de Dios, uniendo corazón de Dios, avanzar, vivir para el Evangelio. Pero otros siempre quieren vivir cómodamente, primero considerando mi deseo de la carne, vivir una vida cómodamente, entre dos grupos tal vez mezclados, pelea, discuten, que no están de acuerdo, pelea fuertemente. Dios también no quiere, odia, que vive por el corazón de humanos, de sí mismos. Dios tanto desea llevar ese evangelio aquí en Bolivia, hasta último rincón de Bolivia. Esa gran obra quiere usar a los hermanos esta mañana. Use, bendice los hermanos de Bolivia, de La Paz. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Ya, anuncios, hermanos, anuncios. Ya, sí, hermano, anuncios. Sí, ofrenda decidida. Sí, ahora, si nosotros no estamos comprando un nuevo lugar, si compra de inmueble de la iglesia La Paz, sí, entonces aquí todo ve, ¿no? Aquí, tantos años nosotros deseamos. Algunos piensan, Pastor Andrés, ¿por qué quiere comprar un lugar bonito, más grande, amplio? Aquí va a poseer 100 años, 200 años, tal vez piensa. Si mi persona, por la rotación de ministros hoy día o mañana sale una hoja, mañana yo iré, mañana, ¿sí? Entonces, mi persona, tal vez aquí, mirando la ciudad de La Paz, necesitamos, desde anteriores ministros, años buscamos terreno, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese tiempo Dios mostró un lugar más amplio, buena ubicación. El costo también, comparando otros lugares, más económicos.
Entonces, tal vez los hermanos ven, ¿no?, el precio muy elevado. Pero nosotros orando a Dios, Dios todo puede hacer, ¿sí? Solo nosotros podemos unir, ¿verdad? No unir. ¿Cómo tiene dudas? Si tiene algunas cosas que no entiende, sí, expresar ante iglesia, ante hermanos, coordinando, están de acuerdo, avanzaremos. Que Dios no le gusta, esta mañana escuchamos, ¿verdad? ¿No? Odia, mezclados. Uno que tiene la fe en la iglesia, avanzar. Otro que quiere vivir para carne, mi deseo cómodamente, mezclados, escondidos. En esa situación Dios no trabaja. ¿Sí? Dios no, si se enoja, ¿verdad? ¿No? Por eso, ¿sí?, mejor expresando, manifestar. Luego están de acuerdo. Yo pensé, sí, tengo miedo, peso, pero escuchando la palabra, confiar en Dios, unir. Amén, hermanos. Luego ya avanzar. Ahí Dios trabaja. En nuestra iglesia también eso necesitamos, hermanos. ¿Sí? Por eso ahora este año nosotros por la fe queremos avanzar. Luego próximo año va a haber, ¿verdad? ¿Qué va a haber? Todos los que por la fe uniendo corazón de Dios verá la gloria de Dios. Pero otros que si confían, sigue uniendo con su propio corazón, su deseo de la carne, verán también, ¿por qué yo participé en esa gran obra? Luego va a arrepentirse próximo año. Este año nosotros comprando avanzaremos. Todos los hermanos están decididos, ¿no? Ofrenda decidida. Nadie desviando, escapando, participamos. Dios sí o sí va a trabajar, luego va a ver la obra de Dios. Retiro nacional, ¿sí?, de Bolivia, el 4 al 7 de julio en la ciudad de Cochabamba. Entonces, Pastor Antonio ahora sigue buscando, pronto en esta semana va a avisar en qué lugar. Luego la entrada, ¿no?, el costo de 4 días. Entonces ahí nosotros no queremos hacer el bautizo, porque muchos hermanos no hubo retiro nacional. Todas las ciudades recibieron, muchas personas sigue esperando para bautizarse. Entonces ahí nosotros, ¿no?, en Cochabamba participaremos, ¿no?, invitando a nuestra familia, todos. Luego gira de seminario bíblico nacional. El mes de mayo hasta el mes de junio va a realizar girando, ¿no?, 14 ministros de Bolivia girando desde Pando, Ribera Alta, luego Trinidad, Chacuipa, Tarija, y Potosí, Sucre, luego aquí La Paz también, ¿no?, Caranavi, y Rurrenabaque, Zambora, luego Chulumani, luego donde Copusquía, Surani, Quime. ¿Qué ciudad falta? Uyuni también, Uyuni, Copacabana, casi toda la ciudad va a girar. Creo que alguna ciudad tiene su familia, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí nosotros informaremos, ¿no?, por WhatsApp grupo de la iglesia, la fecha, luego en qué ciudad, para que puedan invitar nuestras familias, conocidos. Luego, hoy en la tarde, ¿no?, culto de la tarde, servicio de la tarde, 3 de la tarde, también nosotros no festejamos, ¿no? Si los jóvenes prepararon estudiantes para el Día de Madre, presentaciones para el Día Madre. Entonces los hermanos invitando, 3 de la tarde realizaremos culto de la tarde ahí y escuchar, ¿no?, el Evangelio, la palabra de Dios. Luego, próximo domingo, el día 2 de junio, ¿no?, próximo domingo, no va a realizar culto acá, hermanos, en donde el Salón de Fabril. ¿Conoce el Salón de Fabril? Aquí no tiene otro, sí, aquí. Salón de Fabril, ¿no?, cerca de estadio. Entonces hay lugares más amplios, ¿sí?, que acá, porque aquí, como cuando llegó Pastor Pablo Sin, realizando culto unidos, aquí La Paz nomás casi 400 hermanos llegaron. Caranavi, otro todo, ¿no? Si ahí sumando casi 50, niños otros 50. Por eso La Paz nomás 400 hermanos. Son hartos, ¿no? Pero ellos no pueden venir acá porque por el espacio. Entonces ellos se quedan en su casa.
por Facebook, pero no es igual, eso hablamos. Por eso, 2 de junio realizaremos culto en la mañana en el Salón Fabril, cerca de Miraflores, ¿no? Sí, estadio, cerca del estadio Hernando Siles, sí, ahí está. Entonces, por grupo todos nosotros invitaremos, ¿no? Informaremos. Invitamos, ¿no? Todos los hermanos que recibieron la salvación. Luego, por seminario bíblico por zona, bastante, ¿no? 9 personas recibieron la salvación. Luego, reunión zonal, yo veo, muchas participan en reunión zonal, todos invitamos. Y ahí, luego, y hasta culto de la tarde, Salón de Fabril va a realizar, ¿no? En la mañana, en la tarde, ahí invitamos. Entonces, ya próximo domingo, ya no venga aquí, ¿verdad? ¿No? Sí, alguien piensa aquí llega. Siempre no escucha bien. Pues alguien viene aquí. Viene, hermano, ya arrebataron. Piensa que arrebataron. Ah, soy pecador, entonces no recibí la salvación, así ya. Que no se quede nadie. Todos ya allá Salón Fabril, ¿verdad? ¿No? Ahí continuamente nosotros queremos hacer un salón más grande para participar todos los hermanos. Ya campamento mundial en Corea, CLF en Corea, la fecha es 21 al 28 de julio con Pastor Spa. Entonces ahora cerca del evento, ¿no? Entonces visa para viajar a Corea, la visa. Luego el pasaje, luego también estamos invitando, ¿no? Las autoridades, los pastores, también todo, ¿no? Los rectores de las universidades. En ese evento realiza campamento de jóvenes, aproximadamente 5.000 participantes de 50 países. Se llama Campamento Mundial. Otro evento, Fórum de Autoridades. Autoridad puede ser, ¿no? Los ministros, senadores, los ministros, ¿no? Diputados, alcaldes, ¿no? Participan. Luego también realiza otro evento, Fórum de Funcionario. Ante evento es director del régimen penitenciario. Luego comandante general de la policía, ¿no? Pero ya cambió. Ahora todos los funcionarios, Fórum de Funcionarios. Luego otro evento, CLF, ¿no? Pastores líderes de la iglesia, ¿no? Simultáneamente realiza. Entonces mucha gente va a ver, ¿no? No solamente un lugar diferente, ciudad de Corea, va a visitar. Luego un evento más ya aumentó este año. Siempre cambia, ¿no? Mejora. Evento empresario también. Entonces los hermanos que tienen, ¿no? Más quieren invertir, quieren importar, exportar, quieren saber cómo va a negociar. Entonces ahí puede invitar los empresarios, negociantes. Ahí todo el mundo va a llegar. Puede hacer convenio. Ahí luego, pastor Ospak, ¿verdad? ¿No? También, ¿sí? Para que su vida, Dios bendiga, también la palabra de Dios, ¿no? 5 eventos va a realizar. ¿Harto? ¿Mucho? Entre 5 eventos, uno puede participar. Empresarios, pastores, líderes, funcionarios, autoridades. No todo, entonces también participantes, ¿no? Campamento. ¿Está bien, hermanos? Anímense bien, parece que todos. ¿Oh? Sí, dice, todos hermanos, ¿no? Sí, por la fe, eso también avanzamos. Luego, próximo, este sábado que viene, campaña de vacunación contra la influenza para los adultos a partir de 18 años, arriba puede recibir, ¿no? Sí, aquí en la iglesia, 8:30 de la mañana hasta mediodía, en la iglesia en ese lugar, ¿no? En ese lugar sábado que viene, ahí va a vacunar, todos los hermanos desean y viene, ahí va a recibir la vacunación. Sí, hermana, área de salud, ¿no? Encargada hermana Lourdes, y va a explicar poco, ¿no? Brevemente, sí, entonces invitamos, ¿no? Sí, hermano. Sí,
Muchas gracias. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a toda la iglesia. Sí, el 1 de junio vamos a tener una campaña de vacunación. El área de salud también, ¿no? Nos estamos preocupando por la salud de la iglesia. Como ya estamos entrando a la época de invierno, ¿no? En estas fechas, en esta temporada, hay mucho resfrío, se va a presentar, ¿no? Más. Por lo que nosotros también estamos preparando la campaña de vacunación dentro de la iglesia contra la influenza o gripe estacional. Un poco voy a explicar qué es la influenza. Es una enfermedad respiratoria, contagiosa. Afecta nariz, garganta, puede llegar a afectar los pulmones. La vacuna tiene la finalidad principal de evitar casos graves de la gripe y sus complicaciones. La vacuna contra la gripe puede reducir el riesgo de contraer esta enfermedad o llegar a estados graves. ¿Quiénes pueden vacunarse? En realidad la vacuna está para toda la población en general, pero en este caso, personas que quienes no deben vacunarse primeramente, personas que tengan alguna hipersensibilidad, ¿no? Una alergia, que hayan presentado algunas vacunas, y también personas que tengan alergia al huevo, ya que también tiene un componente, ¿no? La vacuna del huevo. Se vacuna a personas vulnerables, como ser tercera edad más que todo, o personas que tengan enfermedades, ¿no? De base, de preferencia. En este caso estamos vacunando a mayores de 18 años, ¿ya? En algunos centros de salud, como tal vez algunas personas han ido queriendo hacerse vacunar esta vacuna, entonces solamente está abierto para personas de mayores de 60 años y menores de 3 años. En este caso nosotros hemos conseguido la vacuna para mayores de 60 años. Explico lo siguiente, ¿ya? El sistema aún, los datos para subir al CEDES todavía no está para la población en general, solo para mayores de 60 años. En este caso es como un adelanto, digamos una persona de 40, 50 años quiere hacerse vacunar, sí se le va a vacunar, pero todavía estos datos no va a estar en el CEDES hasta que se abra el sistema para la población en general. Para nosotros es excepcional, ¿ya? Entonces lo vamos a tener los datos una vez que se haya abierto del CEDES, entonces lo van a jalar, ¿sí? Es como un adelanto para nosotros, ya eso estamos consiguiendo. ¿No? Luego se subirán los datos y ya va a estar registrado en el CEDES. El requisito que se exige es que las personas que vayan a ser vacunados no deben estar resfriados, ¿no? Deben cuidarse, mejor si están sanitos, ¿no? Para recibir la vacuna. Y ahora las personas que estén resfriados, agripados, sí se le puede también poner la vacuna, pero los síntomas van a empeorar, ¿no? Es como poner, poner la vacuna es como ponerle más la enfermedad, ¿ya? Si me dejo entender. Entonces los síntomas va a ser más, se va a sentir más, ¿ya? Entonces mejor es estar sanos, ¿ya? Sin resfrío. También hay personas que tal vez han recibido la vacuna del COVID recién, digamos, entonces tienen que esperar por lo menos unos 15 días para luego vacunarse contra la influenza. Esta vacuna es una dosis, ¿ya? Anual, cada año podemos hacernos vacunar. Entonces es intramuscular en el brazo izquierdo. El día programado para la vacunación es el 1 de junio, por la mañana, de 8:30 hasta mediodía, ¿ya? Hasta las 12. Para esto nosotros estamos haciendo un registro previo, ¿ya? Estamos abriendo un registro
todas las personas que desean hacerse vacunar, entonces los registramos, ese registro o ese formulario, eso lo voy a llevar para que nos proporcionen la cantidad de vacunas que nosotros requerimos, ¿no? Si ustedes vienen, es el día sábado, no están registrados y quieren vacunarse, va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, si requieren la vacuna, es para, tienen que hacerse el registro previo, sí o sí, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, se va a pedir la cantidad de vacuna que se requiera. Eso quería explicar. ¿Está bien hasta ahí? Nada más. Gracias. Sí, entonces todos desean recibir la vacuna, ¿no? Cuando termine saliendo allá afuera, en la mesa de inscripción puede registrarse. Sí. Luego, último anuncio, ¿no? Último anuncio es, convocamos, ¿no? Estamos convocando para voluntarios y ser parte del equipo de medios de comunicaciones. Entonces, ¿qué áreas ustedes pueden aprender, servir juntos? Área de radio, ¿no? Tiene radio, entonces que va a trabajar radio, programar testimonio, también la prédica, ¿no? Así a través de radio, diferente, ¿no? Trabajo de radio. Luego prensa de televisión, prensa, ¿no? Noticias, visitando televisiones, ahí a través de Cristo TV, ¿no? Estamos ahora transmitiendo el estudio bíblico San Mateo. ¿Sí? Entonces ahí los hermanos tienen interés, ¿no? Quiere aprender, puede aprender doblaje también, aquí español, luego aymara, quechua, guaraní, inglés, coreano, ¿no? Tantas, ahí también puede estudiar bien. Eso doblaje, traducción, porque mucho trabajo de IYF, bastante cantidad de traducciones viene, ¿no? Inglés, coreano, y mucho hasta también este tiempo, ¿no? Aymara, quechua, guaraní, por diferentes medios, ¿no? Libros, audiolibros, también documentos. Luego también hasta traducción. Mayor información, seminario Jorge Salvatierra. ¿Conoce, hermano? Seminario Jorge Salvatierra. Es un seminarista, está ahí, encargado de radio, entonces puede acercarse. Luego también la oficina, mayor información, todo lo que desean servir el Evangelio, pueden inscribirse. Sí, entonces, luego, hoy día, primera vez llegaron ahí a nuestra iglesia, primera vez, tal vez queremos conocer, ¿no? A primera vez, aquí, a primera vez, ¿no? Puede levantar de pie, ¿no? O sea, que conozcas, ¿sí? Ya, aplauso, gracias. Sí, entonces, y no solamente dar un aplauso, hermano, ¿cierto? Acercándose, compartir, saludar. Entonces, y primer piso nosotros preparamos, ¿no? Aula del Evangelio se llama. O sea, aquí los invitados, luego también